Bienvenidos amigos a un video más de mi canal de YouTube. Victoria importantísima del Fútbol Club Barcelona, 3-1 sobre el Atlético de Madrid. Victoria que mantiene líder el Barça en la Liga Española. Haga lo que haga el Real Madrid frente al Atlético de Bilbao, Barça va a seguir como líder de esta Liga Española. Una victoria contra un rival importante en casa, contundente, 3-1. El Barcelona jugó bien, para mí de los mejores partidos de esta temporada, por el contexto, por lo que se venía de perder contra el Chelsea, baja de jugadores, vuelta de jugadores y contra un rival, o sea, ahora sí que potente, ¿no? Como es el Atlético de Madrid, que venía una racha de 6-7 partidos sin perder. Era un partido importante al Barça por las formas y el resultado, no principalmente el resultado, pero las formas también importan y las formas en este partido fueron muy buenas sensaciones. Vamos a resaltar los puntos altos de solo se recibió un gol, la línea defensiva en líneas generales muy bien, la saga central con esa Pau Cubarsí y Gerard Martín, la verdad, una muralla ese de Gerard Martín y Pau Cubarsí, para mí, mi opinión, debe ser la saga central titular. Por banda Koundé y en banda derecha Koundé, en banda izquierda Valde, de un partidazo, Valde un partidazo. Influye mucho Rafinha, lo potencia demasiado y el día de hoy se vio la vuelta de Rafinha titular y se vio el nivel excelente de Valde. Igual Koundé estuvo muy bien, no sin desatenciones como lo venía haciendo. Ya nos vamos a la parte del medio campo. Pedri, nada que decir para Pedri, ¿no? Pedri, siempre que está en cancha, el Barça es otro. Se juega a lo que Pedri quiere. Así es como juega el Fútbol Club Barcelona, acompañado por Eric García, otro un nivelazo. Para mí, esa debe ser el medio campo central titular, porque tienes a un Pedri que se va a preocupar más por generar, ya sea asistencias, pases filtrados, pases que progresen al ataque, y tienes a un Eric García más atrasado que te recupera todo, que fue lo que pasó el día de hoy. Eric García se encargó de cortar y recuperar todo. Y eso le quita una responsabilidad a Pedri, ¿no? Porque Pedri, cuando juega con De Jong, tiene que recuperar, distribuir, asistir, ser determinante al ataque, ¿no? Pero cuando tienes un Eric García a este nivel, Pedri le quita la responsabilidad de recuperar y cortar juego, ¿no? Entonces por eso medio campo se vio muy bien. Por derecha Lamine Yamal, otro excelente juego de Lamine Yamal. A lo mejor no tuvo que ver en el marcador con goles, pero o sea, encarando, siendo peligroso. La banda derecha fue toda de él, volvió loco a la defensa del Atlético, quitándose rivales, dando pases para generar ataques. Excelente. Rafinha, el verdadero capitán del Fútbol Club Barcelona. Gracias Rafinha por volver. Hoy se dio cuenta de lo tanto que se extrañaba a Rafinha en el 11 titular. Cómo presiona, cómo te genera espacios, es determinante el ataque con goles o asistencias, cómo potencia a los demás jugadores en el 11 titular. Hoy se vio más en balde que por banda, por esa banda izquierda, le quita demasiada responsabilidad al ataque o en defensa porque lo apoya. Y se vio el día de cuenta hoy cómo hoy nos dimos cuenta el cómo subía, ¿no? A balde y era muy determinante el ataque por los recorridos, el encarar porque tiene muy buen mano a mano. Entonces Rafinha en el titular es muy determinante, cómo mueve al equipo, las indicaciones que da, la presión que genera, presiona desde el minuto uno hasta que sale. Corrigiendo, por ejemplo, hubo un momento donde a Lewandowski y a Yamal les llamó como la atención de que también subieran a presionar. Entonces, un jugador que te potencia demasiado el equipo, ¿no? Desde lo emocional hasta en lo futbolístico. Por eso, gracias Rafinha por volver. Dani Olmo, que está volviendo gracias a su nivel, lamentablemente tuvo una lesión, una luxación en el hombro. Estará baja 2-3 semanas, lamentablemente porque venía subiendo su nivel, ¿no? Venía de racha de 2 partidos anotando. Más allá de anotar, se estaba demostrando, ¿no? Estaba demostrando que su nivel va a la alta. Lamentablemente se vuelve a lesionar en el último gol, en el segundo gol, perdón, y causará baja de 2 a 3 semanas. Esperemos si no afecten su rendimiento, porque también tenemos de baja a Fermín, y que vuelva como estaba como a la alta, ¿no?
como lo estaba demostrando. En el ataque, Robert Lewandowski, lamentablemente, pues ahí no falló un penal. Tuvo una ocasión, un cabezazo que Oblak hizo una parada espectacular. Pero no se le va a recriminar el penal fallado, ¿no? No se salva de tantas leguas que el día de hoy si falla, pues se le va a seguir bancando y apoyando como debe de ser, o sea, seguir apoyando a los jugadores del equipo. Y un penal, pues lo puede fallar cualquiera. Si no lo patea, si no lo fallas porque no lo quieres patear, ¿no? Entonces, Lewan venía notando siempre, hoy tocó que fallara, pero ahí bancando y entrando desde el banquillo. Y para mí, aquí un punto muy importante. Rashford y Ferran Torres son unos excelentes revulsivos. Siempre que entran de cambio, son muy determinantes. Ellos son para ser suplentes y son unos excelentes suplentes. Digan, pero son de cambio, no, pero también es muy importante en un equipo tener jugadores que cuando entren de cambio, o sea, o te mejoren el equipo, o sean unos revulsivos que no te empeoren, ¿no? Sino al contrario, te potencien y no se note que salió un jugador del 11 titular, ¿no? Por ejemplo, hoy salió Rafinha y salió Lewandowski. Y se dio cuenta cómo Rashford, los 30, 20 minutos que jugó, en los desplazamientos, subía, bajaba, se aventaba sprint, generaba jugadas de ataque. En el tercer gol de Ferran, él le da el pase a Valde para que únicamente dé el centro a Ferran, y Ferran entrando del banquillo, anotó, ¿no? Anotó, que es como Ferran, es más determinante, siempre entrando del banquillo. Y Rashford también, que a lo mejor los 90 minutos no te rinde al 100%, pero cuando entra 30, 20 minutos, sabes que te va a rendir al 100% y siempre te va a ser determinante. Es por eso que son dos jugadores que como suplentes funcionan a la perfección, y eso en un equipo ayuda demasiado, más de lo que la gente piensa. Ahí a lo mejor Marc Casado que no se le ha visto en muy buen nivel, ¿no? Después de la lesión no ha vuelto a ser el mismo. Entró Dro Fernández, que estuvo muy poco participativo, que igual imagino que por falta de ritmo también estuvo un poquito menos participativo. Joan García, que saben que él siempre va a ser Joan García siempre va a ser eh, en la parte de abajo garantía, ¿no? Sí, recibió un gol, nada que hacer, lamentable es un golazo de Alex Baena, pero los demás siempre en las salidas, tanto como con los pies con manos, o sea, excelente ahí Joan García, ¿no? Estamos seguros en la portería con ellos, ¿no? Se notó una gran mejoría en este partido. Esperemos siga esa mejoría, no nada más por un partido, para cerrar bien Champions. Es ya lo que es la mitad de liga, pues ya estamos en diciembre. Entonces esperemos para Hansi Flick que respete este 11. Para mí este es el 11 titular. Ahorita lo vamos a analizar un poquito más y vamos a ver las estadísticas de cómo quedó ya la liga española. Vamos aquí a ver las posiciones. Como sabemos, Barcelona en primer lugar, ¿no? Barcelona en primer lugar y Real Madrid como escolta, ¿no? Es un punto de diferencia, pero se está de líder, ¿no? Que es lo importante. Vamos a ver las alineaciones del encuentro. El Fútbol Club Barcelona formó con Joan García, de muy buen partido. En el gol que recibió, poco y nada que podía hacer. En la saga central, Pau Cubarsí y Gerard Martín. Gerard Martín, el mejor de los dos. Gerard Martín, que de central, la verdad, excelente. Es la reencarnación casi casi de Íñigo Martínez, ¿no? Y Pau Cubarsí, que a lo mejor tuvo ahí unos pequeños errores, pero obviamente, como se sabe, no es un joven que está a la mejoría, ¿no? Koundé y Valde por las bandas. Koundé cumplió y Valde sí sobresalió, ¿no? Sí se notó con asistencia, siempre atacando, cubriendo bien los espacios. A lo mejor defensivamente le cuesta un poquito, pero al ataque es un monstruo. En el medio campo, Pedri y Eric García. Eric García dio un juegazo, recuperando todo, cortando todo. Defensivamente, un 10 puntos, ¿no? Y Pedri, no hay palabras para Pedri, ¿no? Pedri se juega a lo que Pedri quiere, ¿no? Es el que te controla el medio campo. Hoy cuando salió Pedri se notó demasiado la diferencia de cuando no está Pedri, ¿no? Hay un punto, pues menos sería que esa dependencia de Pedri, ¿no? No tener esa dependencia, pero
ahora sí que con Pedri en cancha, todo, todo cambia, ¿no? Ya más adelantados, Dani Olmo, con también de muy buen juego, ¿no? Anotó el segundo gol. Y aparte de que anota el segundo gol, estaba muy participativo, ¿no? Estaba participativo más que nada al ataque, ¿no? Se nota el talento y la calidad que tiene. A lo mejor es un jugador irregular por lesiones o por su nivel algo irregular, pero se hace que es un jugador que tiene calidad y lo queremos ver a este nivel. Lamentablemente venía el alza y se lesiona, 2-3 semanas fuera, pero esperemos y vuelva de igual manera. Lamine Yamal por derecha, que a lo mejor no tuvo gol o asistencia, pero fue siempre peligroso el ataque. Se le recrimina un poquito que no presiona tanto, espera que venga el rival, no es como un Rafinha que te presiona, si caso un poquito ahí, pero cuando tiene el balón, sabes que es peligro. Y Rafinha, el capitán, el capitán, con gol, la manera en la que presiona, en la que levanta el equipo, en la que mueve el equipo y cómo comunica con el equipo, ¿no? Y es el capitán y lo escuchan y obviamente obedecen a lo que él dice y siempre lo hace para mejorar el equipo. Es más culé que la porta y se ve que siente la playera del Barcelona y se preocupa por el club, ¿no? Ya Lewandowski, a lo mejor poco participativo, tuvo una idea de cabeza que Oblak se la saca ahí milagrosamente, el penal errado, pero Lewandowski nos ha salvado de muchos, entonces no se le va a recriminar ni a criticar por el penal, que sí estuvo muy mal tirado, pero a la siguiente sabemos que va a responder, ¿no? Entrando del banquillo Marcus Rashford que entró y no se notó la salida de Dani Olmo, presionaba, replegaba, era peligroso el ataque, ¿no? Es un excelente revulsivo. Ferran Torres igual. De revulsivo siempre te anota gol. De revulsivo siempre te anota gol. La que tiene, anota. Ahí eso de mandar callar, sí no me gustó tanto, a lo mejor por las críticas de lo que jugó con Chelsea, pero así es en Can Barça, ¿no? O sea, en Can Barça siempre tienes que responder y es lo que se le venía pidiendo a Ferran. Marc Casador, que a lo mejor estuvo un poquito flojo, no fue tan determinante. Dro Fernández, que también estuvo un poquito participativo, a lo mejor porque estaba cuidando más que nada el resultado, ¿no? Y Andreas Christensen, pues Andreas Christensen poco y nada, no jugó casi nada, ¿no? Que únicamente entró para cerrar el encuentro. Todos ellos dirigidos por el alemán Hans-Dieter Flick. Flick, este es un titular, por aquí debes seguir esta línea, esperemos y siga ahí, ¿no? Por parte de los colchoneros, formó con Oblak en el arco, que es la verdad, tuvo ahí dos atajadas sorprendentes. Lenglet y Jiménez en la saga central, Molina y Janko en las laterales. En el medio campo, Johnny Cardoso que salió lesionado, Barrios, más adelantados Alex Baena, Nico González, Juliano Simeone y como único 9, Julián Álvarez. Julián Álvarez, ¿ya te diste cuenta el día de hoy? Tienes que venir al Barça. Tu próximo club debe ser el Barça. Aquí por Spotify Premium no vas a sufrir. Así que, Julián, te esperamos en el Barcelona. Y entraron desde el banquillo Coque, Conor Gallagher, Thiago Almada, que iba a ser un golazo. Hizo todo bien, menos definición, gracias a Dios. Alexander Sorloth, que por fin no anotó gol, siempre entraba y gol al Barça, ¿no? Hoy Gerard Martín lo anuló. Y ahora sí que Alexander Sorloth no vacunó al Barça. Antoine Griezmann, que es más culé que la porta, que cerró varias, porque era el Barcelona, yo creo, no sé. Pero lo bueno que la cerró. Y como director técnico, Diego Pablo Simeone. Aquí se puede ver cómo Pau Cubarsí es el que lo habilita. Koundé sí está más afuera. Gerard Martín, que están teniendo la perfección. Lo que es Dani adelantada. A quien le está costando un poquito es más a Pau Cubarsí. Pero Gerard Martín, como es aún no es un central de jerarquía y no tiene esa experiencia, ¿como para qué? Como para corregir a Cubarsí. Pero cuando tomes experiencia y esa jerarquía, créanme que la defensa central del Barça titular va a ser por muchos años Gerard Martín y Pau Cubarsí. Pero aquí podemos notar, ¿no? Obviamente, el excelente pase que le filtran a Alex Baena, ¿no? Alex Baena que, miren, desde media cancha todo lo que tiene solo para recorrer, ¿no? Todo lo que tiene solo para recorrer, ya solo contra Joan García y se la pica de una manera extraordinaria, ¿no? Es un golazo, nada que hacer para Joan García. Y lo festejan los colchoneros. De la asistencia y la definición, ven aquí, o sea, Rafinha está perfectamente habilitado, pero miren, Pedri está entre 1, 2, 3, 4 y cómo le va a dar el pase exacto para que para este que está aquí no le bloquee el pase y tampoco a espaldas de Lenglet.
precisamente y con la ventaja para que Rafinha sobre la carrera no tenga que detenerse y vaya solo frente a Oblak, ¿no? No, es que Pedri es otra cosa, vean ahí, lo va a dejar únicamente que para que se amague el arquero y defina. Pero, o sea, no, se va a marcar de penal, es penal. ADN Chicharito. La cruza, ¿no? Exacto. ¿Para qué? Para que sea lo más alejado de Oblak, ¿no? Rashford, Rashford le marca el pase Valde y le pone únicamente al espacio para que de primera Valde ya miró a Ferran. Y de primera se la da a Ferran. Ferran, que controla mal, como siempre, entre peor es el control de Ferran, es más seguro que sea gol. Controla mal, pero así que ya manda a callar. Ferran, no tienes a nadie que callar, por favor, Ferran, no tienes a nadie que mandar a callar. Tuviste un mal encuentro con el Chelsea, tienes que aguantarte las críticas y cómo responder así. Y ya. Así tienes que responder con gol. Una victoria muy importante para el conjunto culé. ¿Para qué? Para irse enfilado y seguir como líder de la Liga Española. A esperar lo que haga el Madrid, haga lo que haga el Madrid. Obviamente conviene que pierda o empate. Pero aunque el Madrid gane frente al Athletic Club de Bilbao, Barcelona va a seguir líder y debe seguir así sobre esta misma línea, ¿no? Que el fin de semana no se enfrenta al Real Betis. También va a ser un encuentro complicado de visita. Se tiene que igual ganar para seguir líder de la Liga Española y no dejar ir puntos, ¿no? No se puede dejar ir puntos. Y también para tener confianza, retomando el nivel y seguir subiendo el nivel, ya con la vuelta de Rafinha y Pedri, para cerrar las 3 últimas jornadas de Champions. Y si se dan los resultados, pues seguir, entrar directamente entre los primeros 8, ¿no? Entrar entre los primeros 8 para pasar directamente y no jugar como esa fase previa, ¿no? De 16avos. Que si tiene que jugar, ni modo, pero igual se tiene que clasificar a octavos de Champions, ¿no? Es obligatorio para el club. Y nada más que agregar, amigos. Ahí déjenme en sus comentarios si están de acuerdo con que este sea el 11 titular, se tiene que mover alguna pieza o no. En mi opinión, se tiene que seguir con este 11 titular. Este es el 11 titular de gala. Ya tienes buenos recambios la única modificación que yo podría hacer es Fermín sobre Dani Olmo, la única. Lo demás igual, así la línea defensiva así, el medio campo así y la delantera, ¿no? Ya tienes buen recambio como Rashford, como Ferran, vuelve Dani Olmo, ya tener siendo unos muy buenos recambios, ¿no? Pero bueno, amigos, dejen su like, su comentario, suscríbanse, es gratis. También transmito todos los días en Twitch, Toro Futbolero, por favor para que me sigan y gracias por ver.